Pérdida del olfato, un síntoma que vuelve a ser frecuente en COVID-19. ¿Qué es lo que significa que las personas hoy en día están nuevamente perdiendo el olfato? Situación que se había perdido con la variante Delta. ¿En qué variante se está presentando este síntoma? ¿Cuál es el significado de que una persona pierda el olfato? Y lo más importante, ¿cómo detectar en casa la pérdida del olfato? En este video vamos a aprender sobre estas recomendaciones y lo más importante, tomar en cuenta indicaciones que deben ser consideradas. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a entender sobre todo la pérdida del olfato, que vuelve a ser un síntoma frecuente en la enfermedad COVID-19. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, acompañarnos y sobre todo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, es muy importante entender que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad infecciosa del tipo viral. Y al igual que todas las enfermedades generalmente infecciosas, el diagnóstico y tratamiento es empírico. ¿Qué significa ello? Que uno no tiene que esperar la confirmación de un estudio de laboratorio o por imágenes para identificar el cuadro clínico y sobre todo para iniciar manejo. Es por ejemplo infecciones virales tales como la parotiditis, los pacientes que tienen varicela, enfermedades como la rubiola, el sarampión. Son enfermedades eruptivas causadas por virus, pero que no requieren hacer un diagnóstico molecular o una prueba de anticuerpos para definir qué es el diagnóstico. O igualmente, la neumonía bacteriana, generalmente dividida en la neumonía adquirida en la comunidad, en donde el paciente no requiere hacerse un lavado bronquiolveolar o mucho menos hacerse una tomografía para confirmar que tiene neumonía y para decir qué germen tiene. Es muy importante que el manejo viene de la parte clínica. En el caso de una neumonía, el paciente viene con fiebre, viene con tos, dificultad para respirar, el médico lo examina, escucha a nivel pulmonar, diferencia sobre todo unos sonidos especiales que se llaman crépitos, y en base al cuadro clínico el médico hace una sospecha diagnóstica de neumonía. Y en base al conocimiento se sabe que son 3 gérmenes frecuentes que causan la neumonía, tales como el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Y tomando en cuenta ello, el médico empieza el manejo. Es igual en COVID-19. El diagnóstico es clínico. Las pruebas de laboratorio como prueba del antígeno o la prueba molecular o la prueba serológica solo sirven para confirmar la sospecha diagnóstica que uno tiene. Es por ello muy importante identificar los síntomas. Y nosotros conocíamos que, sobre todo al inicio de la pandemia y hasta antes que se declaren la presencia de las variantes de coronavirus, la pérdida del olfato, o conocida como la anosmia, y la pérdida del gusto, conocida como la disgeusia, eran los síntomas más frecuentes de COVID-19. Sin embargo, con el avance de la variante Delta, se entendió que este síntoma se había perdido, en donde nosotros entenderemos que los 5 síntomas de la variante Delta más importantes son cefalea o dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, tos y secreción nasal. Pero, ¿por qué hoy en día sería frecuente nuevamente la pérdida del olfato? Es muy importante entender que las variantes del coronavirus han sido reportadas desde diciembre de 2020 y la OMS ha dado una clasificación en base al alfabeto griego para nominar a estas variantes, conociendo así en 2 tipos: variantes de preocupación, que son las que ya han demostrado ser agresivas y sobre todo causar grandes contagios, como la variante de Reino Unido o alfa, la beta o de Sudáfrica, la gamma o de Brasil y finalmente la delta o de la India, y las variantes de interés. Dentro de ellas tenemos las que van registrándose, siendo la última el 31 de agosto, que es la B1621, conocida como variante MU. Es muy importante que con estas variantes han vuelto otra vez a aparecer síntomas que ya no estaban con la variante Delta, que hoy es la variante predominante en el mundo. Y nos referimos sobre todo a 2 variantes reportadas en Sudamérica. Hablamos la que fue nombrada en junio de 2021 como variante Lambda, que es la C37 o variante andina, y la variante denominada por la OMS el 31 de agosto como variante MU o la B1621, detectada primero en Colombia. Es decir, la variante Lambda y la variante MU serían 2 variantes del coronavirus
que están caracterizando por la pérdida del olfato o la anosmia. Este dato es muy importante. Las autoridades y los expertos sanitarios mencionan de que estas variantes, sobre todo la lambda, tiene un potencial para ser una variante predominante. Y sobre todo con los estudios que se hicieron recientemente, en donde se demostraría que esta variante lambda, sería resistente a la vacuna Pfizer. Una situación que pone sobre todo en peligro las nuevas olas de contagio por esta variante. Entonces es muy importante entender que ya hay dos variantes del coronavirus que nuevamente se empiezan a manifestar con pérdida del olfato. Hablamos de la variante lambda y de la variante mu. ¿Cómo podemos nosotros hacer en casa el diagnóstico? Esto es muy importante. Hemos explicado desde el inicio que el diagnóstico de COVID-19 es clínico. Y nosotros tenemos que entender que cualquier paciente que tiene resfriado puede estar incubando COVID-19. En el tiempo de pandemia, cualquier resfriado podría ser el inicio de la enfermedad COVID-19. Si una persona tiene síntomas de resfriado, malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, este paciente debe aislarse y sobre todo debemos evaluar la evolución en los 4 días siguientes. Y para ello hay que aplicar algo que en casa podemos hacer. El test del vinagre. El test del vinagre. Si nosotros conocemos hoy día que dos variantes que están incrementando, sobre todo en Sudamérica, y ya se encuentran en otras partes del mundo, como son la variante lambda y la variante mu. En estas variantes hay pérdida del olfato, entonces es muy importante evaluar la pérdida del olfato. ¿Y cómo se hace eso? A través del vinagre. Usando el vinagre nosotros vamos a poder evaluar el olfato y vamos a poder diferenciar si hay pérdida del mismo. Si la situación de la pérdida del olfato se manifiesta, ese paciente tiene COVID-19. Debemos entender que cualquier pérdida del olfato es COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Y prácticamente en tiempos de pandemia, una persona que pierde el olfato prácticamente tiene el diagnóstico de COVID-19 en el 99.9%. Y cuando uno pierde el olfato, ahí viene otro concepto que ya conocíamos de la pandemia. Ello indicaría el inicio del cuadro clínico. Es importante entender que el inicio del cuadro clínico corresponde a la segunda semana de la enfermedad, a la semana en donde el paciente se puede complicar y puede hacer una neumonía. Estos datos deben ser entendidos de manera clara. El poder entender que dos variantes del coronavirus se caracteriza por pérdida del olfato es un dato importante que nos va a ayudar a manejar a tiempo la pandemia y sobre todo las variantes que están hoy en día acumulando pacientes y sobre todo acumulando cifras. Es muy importante que la variante, no hablando de la delta, hablando de la variante lambda, una variante que puede tener el potencial de ser una variante predominante, pero tenemos un punto importante, un punto débil en la variante, el diagnóstico precoz, la pérdida del olfato. Si un paciente pierde el olfato en este tiempo de pandemia, es bastante seguro que el diagnóstico sea COVID-19. Y si una persona pierde el olfato, puede tener una de las tres variantes, o variante lambda, o variante mu, o variante inicial, la de Wuhan, China. Es muy importante que cuando el paciente pierde el olfato, ese día se define como el día 1 del cuadro clínico, que corresponde a la segunda semana, que es la semana de peligro de la enfermedad. Paciente pierde el olfato, ese día paciente inicia los pilares del tratamiento. Hablamos sobre todo antibiótico, corticoide y anticoagulante. Es muy importante tomar en cuenta estos datos. Si nosotros manejamos de manera oportuna la enfermedad, vamos a poder ayudar al paciente a que no se complique. Pero para lograr este punto, tenemos que nosotros conocer la historia natural de la enfermedad y lo más importante, identificar tempranamente los síntomas. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto, hoy en día vuelven a ser síntomas frecuentes en COVID-19, sobre todo por la presencia de las variantes lambda y la variante mu. La variante lambda detectada en Perú, la variante mu detectada en Colombia. La variante lambda, la C37, la variante mu, la B1621. Es muy importante tomar en cuenta esta información y lo más importante, estar atento a los síntomas que tienen los pacientes. Bueno, el día de hoy hemos querido explicar algo muy importante.
La pérdida del olfato y la pérdida del gusto vuelven a ser síntomas frecuentes en COVID-19. Es muy importante que con el avance de la pandemia y sobre todo la presencia de nuevas variantes, los síntomas vuelven a ser presentes como la pérdida del olfato, anosmia, y la pérdida del gusto, disgeusia. Estos síntomas se presentan y debemos nosotros entender que hoy en día estos síntomas nos permiten identificar la semana de peligro o el cuadro clínico de COVID-19, en donde un porcentaje importante de pacientes puede tener un cuadro de neumonía y complicar la salud y sobre todo la vida del paciente. Es muy importante entender que la pérdida del olfato y pérdida del gusto hoy día se vuelven a ser síntomas frecuentes y debemos nosotros conocer y identificar tempranamente los mismos. Paciente que tiene resfriado debe hacer el diagnóstico precoz de COVID-19. Un paciente con resfriado puede ser un periodo de incubación de COVID-19. Una recomendación es aplicar el test del vinagre. Oler el vinagre todos los días y si se capta que el paciente pierde el olfato, ese día se considera el día 1 y se debe iniciar manejo. Es muy importante estar atentos y sobre todo hacer el manejo oportuno de la enfermedad. Con eso vamos a garantizar un mejor pronóstico. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, dar un me gusta al video y compartir la información. Me pueden acompañar en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram en la cuenta @dr_luispacora y en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros que invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año a nivel mundial y que con un diagnóstico precoz podemos hacer un diagnóstico a tiempo. El libro está disponible tanto en Amazon y iBooks, versión impresa y digital. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender los conceptos básicos de esta pandemia y lo más importante, conocer cómo actuar a tiempo para evitar que el avance de la misma cause un daño tanto a usted o a su familia. El libro está disponible en Amazon, iBooks, versión impresa y digital. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su situación de salud. E igualmente las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá ser miembro teniendo beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y una comunidad más cerrada. El botón está disponible tanto en Facebook como en YouTube. No se olviden suscribirse al canal principal. Tenemos más de 1000 videos ya compartidos en los 2 canales que tenemos en YouTube. En el canal principal usted encontrará listas de reproducción y lo más importante, una agrupación de los videos que va a ayudar a claramente poder identificar los mismos y sobre todo aprender en relación a temas de salud. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo con todos y hasta un próximo video.